cuando usted hace el formato registro de datos, tiene que coincidir con el modelo. Bien, este modelo me dice que tengo dos contrastes de hipótesis, el contraste para los hornos y el contraste para las velocidades de agitación, ¿verdad? Ahí tenemos planteado para bloques, tenemos 6 hornos, entonces sería la comparación de 6 promedios. ¿Qué estoy comparando allí? Los tamaños de grano promedio para cada uno de los hornos. Y al menos uno de los tamaños de grano promedio es diferente. La regla de decisión que hemos colocado ahí está basada en el método tradicional o el método del valor crítico, ¿verdad? Entonces, yo voy a comparar la prueba estadística de F, o sea, voy a calcular F calculada y lo voy a comparar con el valor crítico que va a estar en función de los grados de libertad y del nivel de significancia que se utilice. Va a ser un valor teórico. Yo voy a comparar un valor experimental versus un valor teórico. Y se calcula pues, con esas ecuaciones que ustedes ven allí.
porque puede ser que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, aquí yo no puse ningún espacio para las observaciones y ese espacio es importante porque siempre pueden suceder cosas durante la medición de la variable y esas anomalías hay que anotarlas para cuando estamos en el análisis de datos y tenemos un resultado así medio extraño, podamos entonces regresar a los datos y ver qué fue lo que sucedió en determinado momento que ocurrió determinada anomalía. Bien, puede ser, por ejemplo, como este experimento se debe hacer tal vez en varios días, entonces tal vez es importante poner las diferentes fechas de medición. Yo solamente puse fecha de medición, pero podemos poner un espacio donde yo puedo poner las diferentes fechas en que se está realizando el experimento. Pero bueno, eso pues en el momento que estamos haciendo el experimento es que decidimos qué información relevante e importante debo colocar en el formato de registro de datos. Bien, una vez que recogemos los datos, debemos verificar los supuestos. Eso lo vamos a hacer en Minitab. Hay que verificar la normalidad, igual se pueden utilizar herramientas gráficas, herramientas analíticas. Es el mismo concepto que han visto en los diseños anteriores. Por ejemplo, cuando se utilizan herramientas analíticas es importante plantear un contrato. Bueno, esto lo hicimos en Minitab y pues es el resultado del gráfico de probabilidad normal. Aquí pues se hizo este de acá se hizo con el modelo lineal general en ANOVA y pues vemos que el comportamiento es aproximadamente lineal. Igual acá este se hizo con la función de ANOVA y se hizo con la función de la prueba de normalidad, estadística, prueba de normalidad, para pues escoger Anderson Darling, escogimos, podrían haberlo hecho con Ryan Joyner porque la muestra tiene tamaño 24, menor de 50, y pues aquí podemos ver que el valor P nos dice que es mayor que el nivel de significancia del 5%, por lo tanto podemos concluir que los datos tienen una distribución normal. Recuerden que para poder interpretar este valor necesitamos plantear un contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? En el gráfico de probabilidad normal simplemente es observar el gráfico y ver si el gráfico tiene un comportamiento lineal o no. No tienen que referirse a ningún contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es cuando usted plantea una prueba analítica. Todo esto es de repaso para el examen. Y el gráfico de independencia. Ustedes saben que uno de los supuestos es el supuesto de independencia. ¿Qué tenemos que observar en ese gráfico? A ver. Si hay algún patrón específico. Exacto, si hay un patrón. Si ese gráfico fuera lineal, enseguida podemos decir que hay una correlación entre los residuos. Pero el gráfico tiene un comportamiento aleatorio desordenado, por lo tanto pues no hay correlación entre los residuos. Por lo tanto podemos decir que son independientes. Eso funciona para cualquiera de los diseños que hemos visto. Y eso viene del examen. Bueno, este gráfico es el que siempre digo que no te presto mucha atención, pero ya lo tenemos allí. Es un gráfico de residuos versus ajustes y se utiliza para verificar la homogenicidad. En este diseño de bloques al azar, nosotros podemos verificar la homogenicidad tanto para los bloques como para el factor de interés. Matemáticamente, estadísticamente se puede verificar la homogenicidad
en este gráfico es si se traslapan o no los intervalos de confianza. Aquí vemos que hay un traslape, por lo tanto podemos decir que las varianzas son aproximadamente iguales. Además, lo podemos corroborar con el valor de Marley, que es mayor que el 5%. Recuerden que para poder llevar a cabo esta prueba debo plantear un contraste de hipótesis de que las varianzas son aproximadamente iguales. Para el caso del tamaño de grano, fíjense, también hay traslado, ¿verdad? Un poquito ahí, pero hay traslado. O sea que las varianzas también se pueden considerar iguales. Además, lo podemos corroborar con el valor de B, que dice que el valor de P es 0.258, es mayor, por lo tanto, no se descarta la hipótesis nula, se concluye que las varianzas son aproximadamente iguales. Vieron que yo no estoy diciendo nada diferente. Es lo mismo en cada uno de los diseños. O sea que aquí lo que estamos haciendo es repasar para empezar. Bien, hay unas gráficas que cuando ustedes utilizan el modelo lineal general salen también marcadas, pero yo la verdad que no se las he mencionado mucho, pero son gráficas de medias. Por ejemplo, aquí están los hornos. Esos puntitos azules son los promedios, los tamaños de grano promedio para cada uno de los hornos. Entonces esto nos da una visual, por ejemplo, para en el análisis de varianza, saber que nos va a dar significativo o no. Por ejemplo, aquí yo veo que este tamaño de grano difiere bastante de estos que están acá. Así que lo más probable es que los hornos sean diferentes. O este difiere un poco de este también. En cuanto a las velocidades de agitación, pues vemos que este difiere un poco de estas acá, pero tal vez no sea tan significativo como es el punto que está aquí. Eso le da una
a la derecha de 5.31. ¿Cuánto es el área que tengo a la derecha de 5.31? De una vez que calculada antes en la distribución de 5.31. ¿Qué área tengo a la derecha de 5.31? Aquí tengo el 5.31 que es el calculado. ¿Qué área tengo a la derecha de ese valor? ¿Quién me dijo? 0.01. El área que tengo a la derecha del valor de f calculada siempre va a ser el valor. Si lo expresa probabilísticamente, eso es igual a 1. Esto es expresando probabilísticamente. El otro, si te dices, no, lo digo, que lo que después lo otro es. ¿Preguntas? ¿Cuánto es la variabilidad residual expresada en unidades cuadradas? ¿Cuánto es la variabilidad residual expresada en unidades cuadradas? Variabilidad residual expresada en unidades cuadradas. Estoy haciendo preguntas de examen. ¿Cuánto es la variabilidad residual expresada en unidades cuadradas? ¿Cuánto es la variabilidad residual expresada en unidades absolutas? Primero le pregunté cuadradas, después le pregunté absolutas. ¿Cuánto es la variabilidad residual expresada en unidades cuadradas? Se lo dejo de tarea. ¿Qué es el cuadrado medio del error experimental? El 6.1. Sí, pero ¿qué es? Bueno, ¿y qué es eso? Varianza residual. Y ahí está expresado en qué? En unidades cuadradas. Y si le pregunto unidades absolutas, ¿qué tienen que hacer? Sacar la raíz cuadrada. Esa era la pregunta. ¿Cómo sacamos el r cuadrado de aquí? El coeficiente de determinación. ¿Cómo se saca? A ver, díctame los valores. Eso me acabo de ver, ese es si me cuadra la división. Dígame los mismos números. ¿Cuánto? Ese es el r cuadrado. No sé cuánto. Consulta para el examen. Yo ahora le voy a preguntar, no sé por qué, para el análisis de varianza, de analizar el F, bueno, el F es lo que se ve en esa. Estoy viendo varios ejemplos, porque no sé qué es lo que pasa en la parte de acá, la parte de ¿Pero qué es lo que quiero preguntar? porque para este análisis de varianza, el SC, CM, el coeficiente de correlación. O sea, lo principal es que este análisis de varianza
4 velocidades de agitación y a los 6 órdenes. ¿Cómo calculamos los intervalos de confianza? Esto lo vamos a ver en militar. Esto es lo mismo que hemos estado haciendo. Esto lo saqué de militar hasta aquí. Toda esta información me la da militar y nosotros desarrollamos el resto. Y luego con estos datos, con estos valores que obtenemos, hacemos los gráficos correspondientes. Este sería el de hornos. Ven ustedes allí que para hornos no hay traslape de nodos. Y coincide con el resultado que obtuvimos en el análisis de varianza. Se descarta la hipótesis nula. Pero fíjense, aquí en las velocidades de agitación hay traslape y coincide con el resultado que obtuvimos en el análisis de varianza. Para analizar los intervalos de confianza se analiza mediante la línea de bloque. Si la gráfica está, por ejemplo, aquí la velocidad de agitación. En el análisis común, en la definición, entre los diferentes tipos de velocidad de agitación, algo así, para el análisis. No sé si me expliqué. Bien, o sea, Ok, lo que tiene que, o sea, primero tiene que calcular los intervalos de confianza. Después de calcular los intervalos de confianza, grafica. ¿Qué tiene que ver en ese gráfico? Si hay traslate o no. De un factor. Igual acá, calcula los intervalos de confianza con la velocidad de agitación, grafica y luego puede ver Si quieres te la si hay traslate o no. Dale. Esa es una manera de hacerlo, pero acuérdense que también la otra manera es a través de el método tradicional comparando el valor de F calculada con el valor teórico, y la otra forma es con el valor P y el nivel de significancia. Son 3 maneras que tienen. Claro, para el examen tienen que saber las leyes.
estaba preguntando sobre la fe de la dinamita. Es sobre la fuerza de explosión. Tienen que acostumbrarse a que los hombres. Alfa beta vendría siendo como el aire de tema de O sea, este es otro diseño. Alfa lo voy a utilizar. Alfa y, acuérdense que siempre utilizamos I para las filas, J para las columnas. Entonces, alfa y en este caso va a representar las filas. Beta J va a representar a la columna, pero en este caso ya tenemos algo en la fila, tenemos algo en la columna. Alfa y van a ser los lotes de materia prima, los 5 lotes de materia prima. Beta J van a ser los operarios. Entonces, cuando usted escribe o cuando usted diseña su formato de recolección de datos, tiene que coincidir con el modelo. O sea que si las alfa y, que son los lotes de materia prima, están con las I, significa que yo tengo que colocar en las filas los lotes de materia prima. Y si los operarios están con la J, entonces los operarios tienen que estar en las columnas. Y aquí entonces el modelo nos dice que vamos a tener 3 contrastes de índices. ¿Cuáles son esos 3 contrastes? Un contraste para las filas, un contraste para las columnas y un contraste para las letras latinas. En este caso específico sería un contraste para los lotes de materia prima, un contraste para los operarios y un contraste para las letras latinas. ¿Cómo los voy a plantear? Antes de eso, tengo que decirles que no hay interacción entre las filas y las columnas, no hay interacción entre las filas y las letras latinas, no hay interacción entre las columnas y las letras latinas. No hay interacción en este modelo. Sí, no hay interacción. En el cuadrado latino y en el diseño de bloques no hay interacción. No es como los factoriales. Bien, entonces aquí tenemos pues planteamiento de los contrastes de hipótesis y además vamos a considerar efectos fijos, los 5 lotes de materia prima, que estoy comparando la fuerza de explosión promedio para cada uno de los lotes de materia prima o del material utilizado. En el segundo que voy a comparar, la fuerza de explosión de la mezcla de dinamita preparada por los distintos operarios. Y en el tercero, que es el factor de interés, que es el contraste principal, porque este es el objeto de estudio, voy a comparar la fuerza de explosión de la mezcla de dinamita para las diferentes fórmulas utilizadas. O sea que esto es fuerza de explosión, fuerza de explosión, fuerza de explosión. Fuerza de explosión promedio para la fórmula A, fuerza de explosión promedio para la fórmula B y así sucesivamente. En realidad aquí debo utilizar A, B, C, D, E para que no se me... Bien, ¿cómo hacemos la aleatorización? Para el cuadrado latino ya tenemos configuraciones que ya están hechas y que ustedes pueden obtener en un manual de configuraciones de aleatorización para el cuadrado latino. No tengo ese manual, pero ustedes lo pueden conseguir en internet para un cuadrado latino 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9 y ya va a estar diseñada esta configuración de aleatorización. ¿Qué se ha hecho aquí? Son 5 filas, son 5 columnas. Las filas son los lotes de materia prima y las columnas son los operarios. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos asignado las fórmulas a cada una de las filas y a cada una de las columnas sin que haya repetición. Fíjense que aquí no tengo repetición.
porque antes el Sudoku exigió eso. Bien, así pues vamos a hacer el registro de datos. Fíjense que aquí la fórmula se acompaña con la fuerza de explosión. O sea que aquí nosotros hicimos el experimento para la fórmula A. Esta fórmula A se preparó con el lote de materia 1 y fue preparada por el operario 1 utilizando el lote de materia, el lote de materia prima 1. Aquí esta fórmula B fue preparada por el operario 2 utilizando el lote de materia prima 1. El AC fue preparada por el operario 3 utilizando el lote de materia prima 1. La fórmula D fue preparada por el operario 4 utilizando el lote de materia prima 1 y la fórmula E fue preparada por el operario 5 utilizando el lote de materia prima 1. O sea, que ahí en el texto dice que cada lote de materia prima tiene suficiente material para preparar las 5 fórmulas. Y así pues sucesivamente para cada una de las celdas que tenemos aquí. Pero esa es la manera en que se representa pues ya el formato de registro de datos. Claro, entonces tiene que ponerle el resto, ¿no? Bien, si tuviera que hacer el cuadrado latino por cálculos, primero tendríamos este cuadro donde yo puedo obtener los totales por fila, en este caso los totales por lote de materia prima, los totales por columna, en este caso los totales por operarios. Pero hay una tabla adicional que nosotros hacemos y esa tabla es donde ustedes van a colocar todos los valores de A, todos los valores de B, todos los valores de C, todos los valores de D y todos los valores de E en esta tabla. En Minitab eso no lo hace. Minitab calcula todo directamente. Esa tabla Minitab ni la ve. Pero si lo hacemos todo con calculadora, pues esa tabla es importante. Ya estos serían los totales aquí. Aquí. Estas filas serían los totales. Ya este es el análisis de varianza. Ahora me voy a sentar para que ustedes me analicen y me concluyan sobre este cuadro. Uno a uno. A ver, primero le doy la palabra. Interprete el cuadro, el resultado del análisis de varianza para la primera línea.
sea, ella que dijo. Ella dijo que estaba de acuerdo. No, o sea, está linda todo bien, pero sobre la fuerza de explosión que sería la Exacto, tendría que considerar la fuerza de explosión. Porque usted va a concluir, lo primero que dijo, pues está bien, F calculada mayor que F teórica. Por lo tanto, se descarta la hipótesis nula. ¿Qué se concluye? Se concluye que la fuerza de explosión promedio es diferente para cada una de las fórmulas. Tengo que mencionar la variable de respuesta. No puedo dejarla por fuera. A ver, Diego, el siguiente. La verdad es que la explosión, ¿verdad? No, variable de respuesta. Fuerza de explosión. En este caso, Hacer la variable otra en este caso, al F teórico ser menor al F crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Por ende, se concluye que no hay diferencias significativas en las fuerzas de explosión para el medio, para los lotes de para los o con la preparándola con los lotes. O sea, él dijo algo de F teórico con F crítico. No es F teórico con F crítico, es F calculada que es F experimental con F crítico. Usted dijo F teórico con F crítico. Porque lo que pasa es que el teórico es el crítico. Es F calculada con F crítico. No se descarta H0, se concluye que no hay diferencia significativa en la fuerza de explosión promedio para las fórmulas preparadas con los diferentes lotes de materia. A ver, tercera, ¿quién concluye? Lima. ¿Qué concluye? Para los operarios. ¿Qué concluye? Escuchen, por favor. O sea, siempre que ustedes dan una respuesta, primero comparan y luego determinan si se descarta o no, pero digo, después tiene que concluir en relación al objeto de estudio. O sea que existe diferencia significativa en la fuerza de explosión promedio para las fórmulas o para la mezcla de dinamita preparada por cada uno de los operarios. ¿Ven? Esa es la interpretación completa del resultado. Primero es la comparación y luego la conclusión. ¿Preguntas? Bueno, no hice lo de normalidad, como se decía, porque lo vamos a
y acá se divide entre T. Para cada una de esas fuentes de variación, para cada uno de esos niveles, T es igual a 5, porque es una matriz cuadrada. 5 operarios, 5 lotes de materia prima y 5 fórmulas. Entonces ven que este valor va a ser el mismo, el valor de T va a ser el mismo, porque son lo busco por los grados de libertad del error experimental, que son, ¿sí? ¿Cuántos grados de libertad tengo para el error experimental? 12. Por eso va a ser el mismo, lo que va a variar aquí es el valor de la media. El valor de la media, que ese es para los operarios, la media de los operarios está calculada acá. ¿Ustedes lo ven? Ay, no, perdón, es que estoy acá. La media la ven aquí, ahí está calculada los promedios por operario. Estos son los promedios y eso es lo que va a variar acá en la ecuación. El segundo término es igualito para cada uno de los niveles. Y eso sucede también acá cuando voy a calcular los lotes de materia prima. Fíjense que el término de la derecha es idéntico, porque es el mismo cuadrado medio del error experimental, es el mismo valor de T. Y va a ser el mismo valor para T, este valor que está aquí, porque se utilizan los mismos grados de libertad del error experimental. Y lo que va a variar aquí, pues entonces son los promedios, que fíjense que están calculados acá. Los promedios de los lotes de materia prima están aquí. Y cuando van a calcular los intervalos de confianza para las fórmulas, miren nuevamente, es lo mismo. El término de la derecha es lo mismo y lo que va a variar son los promedios de cada fórmula. Y esos promedios los encuentran aquí en este cuadro, donde, bueno, no se ve bien porque lo tapa, pero aquí
procedimiento para, como el tema de la organización idéntico a lo que hemos hecho. pudiera ¿cómo era la que se llamaba la P? ¿Ah? La P. ¿La qué? La P. El valor de la distribución de. Que lo vamos a buscar ahora. Ese lo vamos a buscar ahora. Ya, esto es lo que nos da militar. Lo que pasa es que yo hago un reordenamiento porque se corren los títulos, entonces yo acá lo ordeno. Pero eso es lo que hacemos. Entonces aquí tenemos que buscar el valor de T. Ahora, recuerden que los grados de libertad tenemos que traer acá los grados de libertad. ¿Cuántos eran? Son 15 grados de libertad para el error experimental. Para poder buscar el valor de T necesitamos los grados de libertad, ¿verdad? Entonces sería igual de Pero ya el de 10 en el 10. si este es mío, este es el mío es este. Cero, ay, no le puse el inverso, ¿verdad? Pero como yo quiero que me dé el lado derecho, yo pongo 0.975 y 15 grados de libertad. Ajá, pero en ese entonces tiene que poner exacto. Puse todo y 231. Y luego eso lo vamos a arrastrar. O sea que si lo hacemos así con ese que te dice, Título de profesor. La libertad son buenos para todos y para dice la agitación.
Usted le pasa a indicadores con veces inferior, le resta La media. con Y para el superior se suma la media. Ya pues ustedes lo pueden graficar usando Excel o usando Unita. Ya José les explicó cómo hacerlo. En la próxima clase José les Es igual que en el ya a mí se me olvidó porque no lo practiqué. hace mucho tiempo, no sé, no creo que se le en una nueva que se puso la Es que tengo que practicarlo porque en la próxima clase lo O practicamos. sea, yo lo manejo, pero a la práctica se vuelve un poquito con mucha información. Sí, porque sí, o sea, la tuya y Bueno, ahora les voy a explicar Cookie, y ahí lo repasamos para el examen. Cookie, y aplicado al diseño de blog. ¿Qué es lo que tenemos que revisar aquí? En primer lugar, tenemos que revisar cuál fuente de variación es significativa. Vimos que la fuente de variación significativa eran los hornos. Si nosotros queremos saber cuáles hornos son diferentes, entonces nos vamos a aplicar una prueba de interpretación de resultados a esa fuente de variación que fue significativa, ¿verdad? Entonces nos vamos a estadísticas, ANOVA, modelo de vida general, en comparaciones. Y en comparaciones entonces podemos aplicar a la fuente de variación horno, Cookie y Fisher. Primero. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, que ya estamos en la prueba de Cookie y la prueba de Fisher. De gracias. Ya estamos en la prueba de Cookie y la prueba de Fisher. ¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a la pregunta de residuo. Para este tema del anterior, ¿es necesario que la pregunta de residuo sea obligatoriamente para todos? O sea, si usted la marca, le sale. Si no la marca, no le sale. Es que son diferentes, para que tengan diferentes maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, la columna de residuos, yo le puedo aplicar la prueba de variación de resultantes dependiendo de la cantidad de datos. Ahí es donde le va a salir el valor de la prueba analítica, pero si usted lo hace con ANOVA, solamente le va a salir el gráfico de probabilidad normal. Es que yo no hago supuesto con normalidad. Lo que pasa es que cuando usted pasa, si es un diseño completamente al azar, también un diseño de bloque, el gráfico de probabilidad normal, si lo hace con los datos originales, lo hace con los residuos, le sale aproximadamente igual, porque el cálculo es bastante lineal, pero cuando pasa a los factoriales, ahí no va a coincidir. Por eso les digo que hagan los residuos, para que lo tengan ahí, para que hagan la prueba. Bien, entonces pasando a Cookie y a Fisher, vamos a aplicar esa prueba al horno, porque el horno es la fuente de variación significativa. Al otro no es meritorio aplicar. Bien, entonces voy a opciones, en opciones veo ustedes ese nivel de significancia para la prueba, en las gráficas, quiero la gráfica de intervalos, y en los resultados vamos a poner las pruebas
posibles contrastes de hipótesis que se pueden plantear. ¿Qué se ha hecho aquí? Se ha sacado la diferencia de medias, como si hiciera el cuadro de rango múltiple, ¿verdad? Yo voy a colocar las medias de menor a mayor en la parte superior y las medias de mayor a menor en la parte izquierda. Y yo voy a comenzar a hacer las diferencias de medias. Eso es lo que se ha hecho en esta columna. Yo lo escribo en forma de cuadro, ellos lo escriben en forma de columna. Porque ahí mismo ponen el contraste. Luego, ¿qué tenemos que ver aquí? Podemos verlo aquí en los intervalos de confianza, qué contrastes son significativos y cuáles no son significativos. Igual lo podemos ver en esta columna viendo el valor